Pero, ¿qué es la vitamina D? ¿Y para qué sirve? La vitamina D es un nutriente necesario para la salud. Ayuda a nuestro cuerpo a absorber el calcio, una de las principales sustancias necesarias para tener huesos fuertes. Junto con el calcio, la vitamina D contribuye a prevenir la osteoporosis, una enfermedad que hace que los huesos se vuelvan más delgados y débiles y sean más propensos a fracturas. Además, al cuerpo le hace falta la vitamina D para otras funciones. Nuestros músculos la necesitan para el movimiento y los nervios para transmitir mensajes entre el cerebro y otras partes del cuerpo. La vitamina D es indispensable para que el sistema inmunitario pueda combatir las bacterias y los virus que la atacan. Como dato importante, debes saber que esta vitamina D es muy importante y necesaria para personas que sufren algún diagnóstico de hipotiroidismo o hipertiroidismo o cualquier diagnóstico relacionado con las glándulas tiroides. Incluso, debes saber que hay muy pocos alimentos que contienen la vitamina D de manera natural, y ahí la importancia de incluirla en tu nutrición a través de un suplemento alimenticio. Por otro lado, debes saber que el cuerpo produce vitamina D cuando la piel descubierta se expone al sol. La mayoría de las personas reciben al menos algo de vitamina D de esta manera. Sin embargo, las nubes, la contaminación, la edad avanzada, además de la piel de color oscuro, reducen la cantidad de vitamina D producida por la piel. Así es, entre más pigmentación en la piel tenemos, menor es la producción de vitamina D. Además, debes saber que la piel expuesta a la luz solar a través de una ventana no produce vitamina D. Otro factor a considerar es la radiación ultravioleta del sol puede causar cáncer de piel, de manera que es importante limitar el tiempo de exposición. Aunque los protectores solares limitan la producción de vitamina D, los expertos en salud recomiendan usar aquellos que ofrecen un factor de protección 15 o más si vas a exponerte al sol por algo más de unos pocos minutos. También es importante que sepas que algunas personas tienen mayores dificultades que otras para obtener suficiente vitamina D, como son los lactantes. La leche materna por sí sola no aporta una cantidad suficiente de vitamina D. Los lactantes deben recibir un suplemento de 10 microgramos, es decir, 400 unidades internacionales de vitamina D por día. Los adultos mayores, con la edad disminuye la capacidad de la piel para producir vitamina D al exponerse a la luz solar. Personas que rara vez se exponen al sol, la piel al sol, por supuesto, porque no salen al aire libre o porque mantienen el cuerpo y la cabeza cubiertos. Los protectores solares también limitan la cantidad de vitamina D producida por la piel. Personas de piel oscura, mientras más oscura sea la piel, menos vitamina D producirá al exponerse a la luz solar. Personas con trastornos que limitan la absorción de grasas como la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca o la colitis ulcerosa. Esto se debe a que la vitamina D ingerida se absorbe en el intestino junto con las grasas. Por ello, si el cuerpo tiene problemas para absorber las grasas, también los tendrá para absorber la vitamina D. Personas que sufren de obesidad o que han tenido una cirugía de derivación gástrica. Estas personas suelen necesitar más vitamina D que otras. Ahora, ¿qué nos sucede si tenemos deficiencias de vitamina D? En los niños, la deficiencia de vitamina D causa raquitismo, una enfermedad en la que los huesos se ablandan, debilitan y deforman y por supuesto causa dolor. En adolescentes y adultos, la deficiencia de vitamina D causa osteomalacia, un trastorno que causa dolores en los huesos y debilidad muscular. Salud ósea y osteoporosis. La deficiencia prolongada de vitamina D y calcio hace que los huesos se vuelvan frágiles y se fracturen con más facilidad. Esta enfermedad se denomina osteoporosis. Millones de hombres y mujeres de edad avanzada tienen esta enfermedad o están expuestos al riesgo de padecerla. Los músculos también son importantes para la salud de los huesos porque ayudan a mantener el equilibrio y evitar caídas. La deficiencia de vitamina D puede ocasionar debilidad y dolores en los músculos. El consumo
de las cantidades recomendadas de vitamina D que te detallaré más adelante, y calcio por medio de los alimentos o los suplementos, ayuda a mantener los huesos sanos y a prevenir la osteoporosis. Los suplementos de vitamina D y calcio aumentan levemente la resistencia ósea en los adultos mayores, aunque no se sabe con certeza si reducen el riesgo de caídas o de fracturas. Ya te estarás preguntando, ¿cuáles son las dosis diarias recomendadas de vitamina D? Te lo explicaré más adelante. Por lo pronto, si quieres saber más sobre el suplemento que te recomiendo con calcio, te dejo la tarjeta superior donde habla detalles sobre él. La vitamina D podría tener cierta influencia respecto al cáncer. Los ensayos clínicos indican que si bien los suplementos de vitamina D, con o sin calcio, podrían reducir levemente el riesgo de muerte a causa de esta enfermedad, se necesita realmente saber más de estudios de investigación para determinar con mayor precisión cómo funciona la vitamina D en la prevención del cáncer y de la mortalidad relacionada con esta enfermedad. La vitamina D es importante para la salud de nuestro corazón y de los vasos sanguíneos y mantener una presión arterial normal. Algunos estudios indican que los suplementos de vitamina D podrían reducir los niveles de colesterol en la sangre y la hipertensión arterial, dos de las principales razones de enfermedad cardíaca. Además, la vitamina D es necesaria para el buen funcionamiento del cerebro. Algunos estudios han encontrado vínculos entre niveles de vitamina D en la sangre y en un mayor riesgo de depresión, también relacionada a la vitamina D con la esclerosis múltiple, pues las personas que viven cerca del Ecuador están más expuestas al sol y tienen niveles más elevados de vitamina D. Además, es poco frecuente que presenten esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta a los nervios que transmiten mensajes del cerebro al resto del cuerpo. Muchos estudios indican una relación entre los niveles bajos de vitamina D y el riesgo de tener esclerosis múltiple. Si quieres adquirir las gummies con vitamina D sabor pitaya, te dejo la información en la descripción, tanto de mi sitio web como la opción de adquirirlas a través de una membresía de toda nuestra línea de suplementos alimenticios. Son más de 60. Al adquirir la membresía directamente en los links inferiores, tienes la oportunidad de tener asesoría nutricional sin costo, además de diversas herramientas de aprendizaje para mantener una buena salud para ti y todos los que te rodean. Ahora, ¿cuánta vitamina D necesitamos diariamente de acuerdo a nuestra edad? La cantidad de vitamina D que una persona necesita por día dependerá sin duda de la edad. Las cantidades se miden en microgramos o bien en unidades internacionales. Un bebé de hasta 12 meses es de 200 microgramos o 400 unidades internacionales. Niños entre 1 año y 3 años, 15 microgramos o 600 unidades internacionales. Adolescentes de 14 a 18 años, 15 microgramos o 600 unidades internacionales. Adultos de 19 a 70 años, 20 microgramos o bien 800 unidades internacionales. Mujeres y adolescentes embarazadas o en periodo de lactancia, 15 microgramos o 600 unidades internacionales. Como puedes notar, a mayor edad, mayor necesidad de vitamina D.